Vamos a analizar el siguiente ejercicio. Nos dicen que dos personas, Alberto de 80 kilogramos y Beatriz de 65 kilogramos, permanecen de pie sin moverse en los extremos de una canoa, cuya masa es de 24 kilogramos y 4 metros de longitud. Entonces, vamos a ver aquí en el esquema que respecto a un observador que va a estar, digamos, si este es el muelle, la orilla, y acá está en el río la canoa y las personas, pues Alberto está ubicado en un extremo, en este caso en el extremo derecho, desde el punto de vista del observador O, y Beatriz está en el otro extremo izquierdo. Entonces, esto es lo que ocurre antes de que ellos se intercambien sus posiciones, porque dice, determinar la posición final que tiene la canoa una vez que intercambian sus posiciones. Desprecie la resistencia del agua. Quiere decir que todas las fuerzas que están interviniendo sobre este sistema, Alberto, Beatriz y Canoa, es cero. Eso es importante. Entonces, como nosotros estamos identificando que la sumatoria de las fuerzas es cero, el sistema está aislado, entonces estamos diciendo que la cantidad de movimiento del sistema será permanecerá constante. Bien, entonces para ello nosotros vamos a indicar las posiciones iniciales que tienen, ¿no? Imagínense, tiene aquí de respecto al observador, la posición que ocupa Alberto es 4 metros, porque es la longitud de la canoa respecto al observador. En cambio, vamos a poner el observador justo en línea con Beatriz. Entonces, la posición que tiene Beatriz respecto al observador, al origen de coordenada, dado que estamos midiendo X así, es 0, por un lado. Después, cuando cambian de posición, cuando ya intercambian de posición, cuando caminan lentamente uno hacia el otro, y suponiendo que los dos, el tiempo, este supuesto es importante, el tiempo en que cada uno de ellos les toma es el mismo, el tiempo que le toma a Alberto en ir de A a B es el mismo tiempo que le toma a Beatriz en ir de B hacia A. Entonces, bueno, hacen ese intercambio de posición y ahora las posiciones finales, porque esto fue antes, después del caminar, las posiciones finales que cada uno tiene serían las siguientes, ¿no? La posición final de Alberto es que ahora está a una posición X, porque está en este extremo de la canoa, que es la cantidad que se ha desplazado la canoa para la derecha. Bueno, se pudo haber desplazado también para la izquierda, la canoa, para la izquierda del observador. Eso va a depender del balance de las masas, ¿no? Porque habría que ver quién tiene más masa, si Beatriz o Alberto. Entonces, fíjense que aquí Alberto tiene 80 y Beatriz tiene 65. Entonces, estamos suponiendo que esta se mueve para la derecha. Ahora, ¿a qué posición queda Beatriz? Beatriz queda a X más L, su nueva posición final. Dicho eso, entonces ahora, con el criterio que tenemos aquí de que la cantidad de movimiento del conjunto Beatriz, Alberto y Canoa se conserva, porque la sumatoria de las fuerzas es cero, aplicamos este principio, ¿no?, de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces veamos qué ocurre. Antes, ¿qué ocurría antes? Bueno, antes todo estaba quieto. Estaban en reposo, porque no habían caminado. Entonces, es cero la cantidad de movimiento. Ahora, después, eh, esta canoa se movió para la derecha. Entonces, la cantidad de movimiento que tiene el sistema después es la suma de la cantidad de movimiento que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, Alberto, su masa por la velocidad. Beatriz, su masa por la velocidad, y lo mismo la canoa, la masa de la canoa por la velocidad de la canoa. Y ahora nos toca valorar estas velocidades, ¿de acuerdo? Suponiendo entonces que este movimiento sea, como decía, despacio y que la traslación, el cambio de posición, sea una tasa constante, lo que quiere decir que se muevan con velocidad constante. Entonces podemos dividir este desplazamiento producido por cada una de las partículas con respecto al tiempo. Así entonces valoramos esa velocidad media que posee cada uno, dividiendo el desplazamiento para el tiempo. Entonces vamos primero con Alberto. Entonces, Alberto, ¿cuál es su posición final de Alberto? X.
¿Cuál es la posición inicial de Alberto? L. Entonces decimos X menos L. ¿En qué tiempo se movió? En delta T. Ahora lo hacemos para Beatriz. ¿Cuál es la posición final de Beatriz? Es X más L. ¿Cuánto era la inicial de Beatriz? 0. Entonces queda X más L. Dividido para delta T porque estamos asumiendo que es el mismo tiempo que le tomó a ambos en intercambiar la posición. Y ese es el mismo tiempo que la canoa le toma en desplazarse. Entonces, ¿qué pasa con la canoa? La canoa, la cantidad que se mueve la canoa es X, ¿no es cierto? Eso es lo que se desplazó y dividido para el mismo tiempo. Bueno, reemplazando entonces estas expresiones de velocidad que tiene aquí y multiplicado por las masas respectivas, ya el resto es simplemente despejar la incógnita que es X, ¿no? Simplificamos términos, hacemos propiedad distributiva, o sea, simplificamos primero el delta T, que se va. Luego multiplicamos, destruimos los paréntesis, sacamos factor común X, por ejemplo, y factor común L. ¿De acuerdo? Y de ahí nos queda listo ya para despejar X. Entonces, X va a quedar, como ustedes ven, el valor de la longitud de la canoa por la diferencia entre la masa de Alberto más la masa de Beatriz, todo dividido para la suma de las masas de las partículas que constituyen el sistema. Entonces, ahí ya es cuestión nada más de valorar que L, la longitud de canoa es 4, la masa de Alberto 80, la de Beatriz 65, todo dividido para las masas de las tres partículas. Entonces, eso da un valor de 0.36 metros, lo que significa entonces que cuando Alberto, que es el de mayor masa, está a la derecha de Beatriz, intercambian la posición, se corre para la derecha, la canoa se desplaza. ¿En cuánto? 0.36 metros. Distinto hubiese sido el hecho de si Alberto estuviese acá primero en la izquierda y Beatriz estuviera en la derecha, al finalizar el movimiento de Alberto y de Beatriz, la canoa hubiese quedado más bien para la izquierda. Esta cantidad hubiese salido negativa, ¿no? Negativa, o sea, hubiese salido menos 0.36. ¿Por qué? Porque ahora, estando Alberto en el lado izquierdo, ahora Alberto termina acá. Y Beatriz termina en el lado izquierdo. ¿Verdad? O sea, porque el de mayor masa está en el lado izquierdo. Bueno, ustedes pueden probar eso, ¿no? Ustedes pueden probar eso haciendo simplemente un cambio de los valores. Muy bien. Entonces, claro, y ustedes lo ven aquí en la fórmula. Pues no, ustedes tienen aquí esto y pueden reemplazar que les da negativo.